El proceder científico y el acceso al conocimiento que éste produce comienzan a desarrollarse en la modernidad de la mano del iluminismo cuando se cuestiona el saber religioso que imperaba en la Edad Media. El conocimiento, al que hasta ese entonces se accedía a través de las autoridades eclesiásticas que interpretaban los libros sagrados, comenzará a adquirirse por la experiencia que cada sujeto experimente a partir de la utilización de la razón. De esta manera se entiende que la ciencia es como tal una herramienta cultural que ha sido creada históricamente por seres humanos y, como toda construcción humana, presenta alcances y limitaciones. Estas últimas suelen obviarse incluso en las universidades mismas, logrando consecuentemente que predomine una concepción científica muy ingenua, dogmática y absurda. Por eso hoy, partiendo de una posición científica crítica y actual, te voy a contar todo aquello que no te han dicho de la ciencia y que a los lineamientos hegemónicos no les conviene que vos sepas. Comenzaré por lo que se conoce como la contradicción interna y principal de la ciencia. El conocimiento científico se caracteriza por pretender dos cosas contradictorias al mismo tiempo. Por un lado, que lo postulado sea universal y por el otro, que pueda comprobarse en casos particulares. Sin embargo, lo universal es lo contrario de lo particular. Por ende, algo puede ser demostrado en una determinada cantidad de casos, pero es imposible que sea demostrable en todos. Por ejemplo, se puede tener una muestra de X cantidad de personas para evaluar y validar una hipótesis científica, pero es imposible que se pueda acceder a todos los seres humanos del mundo. Ante tal situación, para intentar resolver esta paradoja, siempre se procede haciendo uso de aquello que quienes se apoyan en la ciencia tradicional tanto critican, el razonamiento inductivo. Inducir es, básicamente, generalizar. Así es que la contradicción se resuelve mediante el establecimiento de leyes generales o universales a partir de la comprobación de casos particulares. Obviamente, cabe aclarar que cuanta mayor cantidad de casos uno pueda abarcar y demostrar, mejor, ya que así la muestra se transforma en un elemento representativo y la inducción está, en efecto, justificada. No es lo mismo generalizar partiendo de un caso excepcional que partiendo de 100, 1000 o 10.000. Pero lo que hay que entender es aquello que no se suele aclarar. Toda teoría científica debe pasar por la inducción necesariamente y, dándole una vuelta de tuerca, teniendo en cuenta la infinidad de casos a abarcar, toda muestra siempre termina, en cierto sentido, siendo insuficiente o poco representativa. En fin, siempre que inducimos, el conocimiento al que accedemos no deja de ser relativo. También resulta pertinente decir que literalmente la inducción, tan menospreciada a veces, es el único razonamiento que posibilita, asumiendo riesgos, crear conocimientos nuevos. Como contrapartida, cabe resaltar que en el razonamiento deductivo, proceso estimado sobremanera por el modelo científico tradicional, no hay más que un desglose de premisas que simplemente posibilitan concluir explícitamente algo que se dijo con anterioridad, pero no se produce en él conocimiento nuevo alguno, sino que simplemente se lo explicita. Si yo digo que todos los mamíferos tienen pulmones y que el delfín es un mamífero, puedo concluir que el delfín tiene pulmones. No estoy diciendo ninguna novedad allí, estoy concluyendo lo que ya se encuentra en las premisas previas. A diferencia de lo que ocurre en la inducción, donde se generaliza, acá se procede a la inversa, se va de lo general a lo particular. Ahora bien, deténganse en la premisa mayor, inicial o universal. Allí está su limitación. En la deducción se parte de una inducción previa, es decir, de una generalidad supuesta. Es imposible afirmar científicamente que algo fue demostrado en todos los casos, ya que, como dije antes, no se pueden acceder a ellos en su totalidad. En este caso, no sabemos si todos los mamíferos tienen pulmones. Acá también, toda deducción es relativa. En fin, por donde se lo mire, es imposible que la ciencia logre su cometido, porque algo no puede ser universal y comprobable al mismo tiempo. Esto me da el pie para meterme de lleno en otro punto interesantísimo, que remite a la diferencia entre lo válido y lo verdadero. Cuando en la modernidad el incipiente desarrollo científico comienza a emerger sustentado en la idea de la razón, se consideraba que las verdades absolutas existían y que podrían encontrarse en unas supuestas estructuras subyacentes que se encontraban detrás de las características superficiales del mundo. Por tales motivos, a quienes asumían esta posición científica se los conoce como estructuralistas. En cambio, actualmente la ciencia es postestructuralista o posmoderna. Habiendo transitado ya tal periodo histórico, la noción de que puede haber una verdad última ha caducado.
Por eso hoy más bien se habla de validez, es decir, de la posibilidad de contrastar y demostrar teorías científicas sin que esto implique su veracidad absoluta. Pero ¿por qué es imposible acceder a las verdades? Los motivos son varios y se relacionan entre sí. Te paso a explicar. Uno de ellos ya lo abordamos y tiene que ver con la contradicción interna de la ciencia. Si me encuentro obligado a inducir para superar tal paradoja, siempre estoy en condiciones de generalizar y de estar obviando casos donde mi hipótesis quizás no se verifica. Luego, esto se relaciona con el hecho de que literalmente el conocimiento es absoluto y para acceder a este nos valemos de determinados instrumentos tecnológicos creados históricamente. De esta manera, a mayor desarrollo tecnológico, mayores posibilidades de descubrir novedades. Asimismo, tampoco hay que obviar la enorme influencia que tienen los sesgos y la subjetividad puesta en juego en cada investigación, principalmente en las investigaciones sociales, donde, al haber una tendencia a confirmar las creencias postuladas, percibiremos la realidad de determinada manera, haciendo coincidir lo hipotetizado con los resultados finales. Esto es lo que se conoce como efecto Pigmalión, efecto Edipo o profecía autocumplida. Los ejemplos para graficar esto abundan. Veámoslo en uno de ellos para que quede claro. En un momento histórico, las condiciones tecnológicas permitieron considerar que las partículas más pequeñas eran las atómicas. No obstante, con el transcurso del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías, se continuó investigando y se descubrió la existencia de partículas aún más pequeñas, las partículas subatómicas. Y hoy en día sabemos que hay todavía partículas más chicas, los quarks. Si en alguno de estos periodos se hubiese considerado que el conocimiento al que se accedió era apodíctico o concluyente, no se hubiera seguido investigando. Todo lo que conocemos es lo que nuestra subjetividad epocal y nuestros instrumentos tecnológicos propios de un momento histórico nos lo permiten. En el futuro, a medida que sigamos investigando, eso que hoy es válido científicamente podría ser invalidado. Por eso no podemos afirmar concluyentemente que los quarks son las partículas más pequeñas, tan solo lo son en la actualidad. Todas estas variables me llevan a afirmar que la ciencia de hoy es la pseudociencia del mañana, o, parafraseando a Durkheim, que así como en el pasado los mitos ocuparon un lugar hegemónico y análogo al de la ciencia, esta última ocupará en un futuro el lugar que para ella tiene hoy la mitología. De todas formas, cabe aclarar que la ciencia sí puede acceder a verdades concluyentes, pero en muy pocos casos. Esto solo ocurre cuando lo que ha de demostrarse remite a configuraciones espaciales y propiedades físicas, como sucede con la forma del planeta Tierra, por ejemplo, algo incuestionable aunque algunos se atrevan a hacerlo. Otro punto que me fastidia muchísimo es escuchar que todavía tomen como argumento y referencia al falsacionismo de Popper. Me calmo y te explico por qué. Karl Popper consideraba que las teorías científicas deben de ser falseables o contrastables, es decir, que tienen que poder ponerse a prueba para demostrar su validez o no. Por un lado, él tenía muy en claro el hecho de que una teoría válida no implica la veracidad absoluta. Sin embargo, por el otro, muy infantilmente, consideraba que basta con que no se demuestre una teoría validada en un solo caso para que ésta sea desechada completamente. Es decir, que para él alcanzaba con una excepción a la regla o un contraejemplo para que una teoría validada sea radicada en su totalidad. Sin embargo, basta con razonar un poco para entender que asumir tal posición es absurdo, no solo porque se está induciendo o generalizando sin sentido a partir de un solo caso, sino que además una teoría que muestra pocas excepciones no deja de ser sumamente útil y aplicable. Asimismo, que haya sido falseada eventualmente no implica necesariamente que la teoría sea inválida. ¿Por qué? Básicamente porque el problema puede no estar en la hipótesis y sí en los instrumentos o en la muestra. Bajémoslo a tierra con un ejemplo. Quizás el instrumento con el que se intenta medir y evaluar no se está aplicando efectivamente y se están cometiendo errores procedimentales y metodológicos. Quizás no se está administrando bien un test o hay fallas en la comunicación, en la toma de puntajes, en los ítems, etc. O, en su defecto, quizás todo eso se está haciendo correctamente, pero las personas a evaluar están atravesando situaciones ocasionales o azarosas que inciden en su rendimiento y lógicamente en el resultado final, como por ejemplo, que se hayan enfermado o que se hayan estresado por ser evaluados. Esto último es lo que en estadística se conoce como fuentes fortuitas de variación. Lo que ha de entenderse es que siempre, pero siempre, hay al menos una posibilidad de que la falla no esté en la teoría validada y que la excepción se presente por otros motivos como los ya explicitados.
De esta forma entendemos que no solo una teoría no será verdadera concluyentemente, incluso mostrando superar contrastaciones constantemente, como ya hemos visto, sino que tampoco será falsa en términos absolutos por haber mostrado excepciones. Debido a estas limitaciones, actualmente el falsacionismo de Popper, llamado falsacionismo ingenuo o dogmático por Imre Lakatos, quedó atrás. Hoy en día existe una propuesta superadora, creada por este último, llamada falsacionismo sofisticado. Lakatos dirá que una teoría debe de conservarse a pesar de haber mostrado contraejemplos, y lo que ha de suceder cuando esto pase es crear las famosas hipótesis auxiliares que vengan a explicar por qué la teoría mostró una excepción, y en efecto trabajar paralelamente con ellas para comprender qué ha sucedido realmente. Dato psicoanalítico de color: Freud, unos cuantos años antes de que Popper y Lakatos entren en disputa, en una de sus obras afirma que las excepciones no confirman la regla, como algunos dicen coloquialmente, pero tampoco la cancelan. En cierto sentido, adelantaba la discusión que aparecería en el interior mismo de la ciencia y se decantaba por una posición análoga a la de Lakatos, que es la que finalmente terminaría imponiéndose. Puntazo para Sigmund. A pesar de que el falsacionismo de Popper ocupó en su momento una posición hegemónica, jamás la ciencia históricamente procedió como él indicaba, ya que si se le hubiese hecho caso, esta no se habría desarrollado. Literalmente, casi todas las teorías científicas han mostrado al menos en alguna ocasión una excepción. Si se hubiese actuado como Popper indicaba, la ciencia no existiría, ya que no habría hipótesis en las cuales apoyarse y sostenerse. En el campo de la psicología, por ejemplo, teorías ampliamente aceptadas y validadas, como los estadios propuestos por Jean Piaget y las ilusiones ópticas y perceptivas de la Gestalt, han mostrado contraejemplos en algunas culturas. Para seguir pegándole a Popper, procederé a explicar ahora una diferencia entre él y el reconocido epistemólogo argentino Juan Zamaja. Popper creía que la invención de una teoría científica no se regía por ningún proceder ni principio particular, y que simplemente era una cuestión puramente creativa o inventiva. Sin embargo, Juan Zamaja planteará que esto no es así, que la historia de la ciencia demuestra lo contrario. Argumentará su posición a partir del concepto de analogía, en el que postula que las incógnitas que requieren de la creación de una teoría a contrastar para evaluar su veracidad son elaboradas luego de importar o utilizar como referencia una teoría científica ya validada en otro campo disciplinar. Para él, esto es sumamente positivo porque propicia la creación de teorías, pero al mismo tiempo es arriesgado, ya que si las teorías se importan y se aplican sin más, se puede incurrir en enormes reduccionismos. Para comprender el peligro que conlleva esto último, brindaré el ejemplo que probablemente sea el más representativo, el del darwinismo social. En un momento histórico, ante la incógnita de la desigualdad social, se llegó a explicar que esta era el resultado natural de la supervivencia de los más aptos. Allí se utilizó la teoría de la evolución de las especies de Darwin, perteneciente al terreno biológico, para explicar un fenómeno de índole social. Hoy en día, las ciencias sociales han demostrado que sostener eso es una falacia naturalista aberrante que solo sirvió para legitimar el sistema capitalista. Con esto último, dejo en claro que la ciencia también puede estar a disposición del poder de turno. Históricamente, esta ha caído en enormes reduccionismos del estilo mencionado, de los cuales incluso somos víctimas hasta el día de hoy, ya que las explicaciones biológicas siguen colándose y emergiendo para explicar fenómenos sociales. Pero esto no es casualidad. En la modernidad, la medicina y biología fueron ciencias preponderadas por las autoridades, a las cuales se les dio permiso para interceder sobre la vida social en general en pos de conseguir los intereses que las incipientes sociedades burguesas necesitaban para desarrollarse. De allí el darwinismo social mencionado o las explicaciones biologicistas que promovían la división sexual del trabajo y a partir de las cuales se patologizó a quienes no se sometían al sistema. Así fue que teorías biológicas comenzaron a aplicarse en un terreno que no les competía. Como contrapartida, las ciencias sociales comienzan a tener mayor nivel de relevancia hace no muchos años. Es recién luego de la Gran Guerra y sobre todo de la Segunda Guerra Mundial que se les empieza a dar el lugar que merecen ocupar, ya que las crisis sociales que desencadenaron el aniquilamiento de millones de personas propició que los gobiernos de turno se vean obligados a buscar explicaciones de otra índole debido a que las existentes hasta el momento fueron lógicamente insuficientes y hasta promotoras de las catástrofes mencionadas. Para ir finalizando, no quería dejar de mencionar algo muy interesante, que por supuesto también remite a la relatividad del conocimiento científico. Los trabajos de investigación científica, donde se validan o no teorías e hipótesis, parten siempre de diversos modelos teóricos o paradigmas. Uno puede hacer un trabajo de psicología desde la perspectiva sistémica, psicoanalítica o cognitivo-conductual,
como así un trabajo sociológico económico desde el materialismo dialéctico marxista o el liberalismo clásico. Según el modelo que se adopte, se portarán una serie de conceptos peculiares propios de cada disciplina. Por ejemplo, para el psicoanálisis hay inconsciente estructural, para el modelo cognitivo-conductual no, para el marxismo existe la plusvalía y la explotación, para el liberalismo no. Además, no solo se parte de un marco teórico, sino que también lo que se abordará, obviamente, es un limitado aspecto y recorte de la realidad. A lo que voy es que no se puede abarcarlo absolutamente todo, y lo aclaro porque en este sentido muchas veces hay una mirada muy abstracta y absurda. Siempre se parte de un marco que condicionará y determinará la observación, y a su vez el objeto de estudio no es más que un pequeñísimo fragmento. De esta forma, se pueden obtener trabajos científicos que partan de paradigmas distintos, que estudien los mismos fenómenos y que lleguen a resultados diferentes, pero a pesar de ello, todos pueden ser igual de válidos. Esto puede parecer una contradicción para aquellos que entienden a la ciencia en su forma más tradicional o estructuralista, pero la realidad es que desde la perspectiva crítica y postestructuralista, en la medida en que se respeten las fases de la investigación, donde se construye teóricamente el objeto de estudio y se lo operacionaliza transformándolo en indicadores observables para que sea falseable, el trabajo estará bien hecho y será validado en caso de que los resultados sean positivos. A modo de conclusión, quiero dejar en claro que con este video no busco criticar a la ciencia gratuitamente. De hecho, yo mismo me considero una persona de ciencia, pero entiendo a esta en su complejidad. Y comprometido con el pensamiento crítico y reflexivo, no puedo tolerar que su comprensión y divulgación sean en ocasiones tan vagas y simplistas. El desarrollo científico, a pesar de sus limitaciones, posibilitó que la humanidad se desarrolle. La esperanza de vida actual da cuenta de ello. Pero al mismo tiempo, en su nombre, se han cometido también grandes atrocidades históricas, como el nacimiento del nazismo a partir de la eugenesia. La ciencia, como creación cultural y práctica social, jamás podrá ser objetiva, puesto que no puede sustraerse de los entramados políticos y económicos. ¿Cuántas veces los científicos han de hacer coincidir, consciente o inconscientemente, los resultados de sus trabajos con las pretensiones de aquellos que financian las investigaciones? Traigo un ejemplo contemporáneo para que comprendan su actualidad. El caso del uso de agrotóxicos es muy representativo. Los profesionales que trabajan para las empresas que los utilizan aseguran que la evidencia data de que no son perjudiciales para la salud, mientras que otros profesionales que no trabajan allí y que tienen la misma formación académica dicen lo contrario. La ciencia tampoco puede escapar a los intereses de clase. Ella se utiliza para generar ideología. Basta con ver cómo al día de la fecha la expresión demostrado científicamente y la palabra ciencia se utilizan principalmente para persuadir e imponerse discursivamente. Todos hablan de ciencia, pero nadie sabe qué es. Los medios de comunicación hacen uso constante de estas estrategias que no dejan de ser propagandísticas, publicitarias y marketineras. Incluso, al existir hoy en día infinidad de trabajos de investigación científica, quienes adhieren a ciertos paradigmas, por razones lógicas, conocen las teorías científicas que coinciden con los intereses y la ideología que pregonan, y que, como hemos visto, actúan como excepciones o teorías antagónicas a otros modelos teóricos. Esto posibilita que uno, más allá de la evidencia que se le presente de un lado, termine rechazando las teorías científicas que contradigan su posición. Por eso digo que siempre la disputa se dirime en el terreno ideológico. Por más que a un liberal se le muestre la enorme evidencia que hay en la actualidad sobre la teoría del valor trabajo de Marx, la menospreciará y se aferrará a la evidencia disponible, excepcional o no, que diga lo contrario. Y lo mismo haremos nosotros inversamente. No quería irme sin decir lo siguiente. El hecho de que las verdades absolutas sean inaccesibles no implica que todo valga lo mismo y que debamos regirnos por meras corazonadas. Ojo, tampoco pretendo con esto que se persiga a quienes se rigen por creencias ni que se menosprecien los conocimientos no científicos. Tan solo recuerden, la ciencia es tan útil como peligrosa. Hasta la próxima. Muchas gracias.